Listo, entonces bienvenidos compañeros a la clase de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias por estar acá. Ahí tienen entonces las reglas que estamos siguiendo y vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Entonces, en esta clase vamos a trabajar sobre preguntas tipo prueba saber, ¿de acuerdo? Nosotros veníamos trabajando una temática en ciencias sociales y decidí hacer un pause para darle espacio a estas preguntas tipo prueba de saber y que nos vaya dando un enfoque para la preparación de su examen. ¿Listo? Entonces, pues vamos a empezar. ¿Qué hay que tener en cuenta para esa prueba saber? Pues varias cosas, chicos. Si ustedes están haciendo los ejercicios que nosotros dejamos ahí, se dan cuenta que es importante tener presente el contexto de la pregunta, ¿cierto? Saber eliminar opciones, tener criterios para eliminar diferentes opciones, y casi siempre las dudas que ustedes tienen frente a pruebas saber es que las opciones que ustedes tienen, pues todas son posibles. Y por supuesto, porque dentro de la estructura de la prueba saber, la mayoría de las opciones son posibles y tienen relación con la pregunta. ¿Listo? Entonces, eso es una forma que el ICFES usa. Entonces, ese no puede ser criterio de descarte, tienen que ser otros. Por supuesto, la comprensión de lectura es fundamental. Si nosotros tenemos problema de comprensión de lectura, eso sí que nos va a dificultar la prueba saber, porque si no tenemos en cuenta los signos de puntuación, si se nos dificulta leer, pues vamos a tener muchísimas dificultades con comprender la pregunta y por supuesto mantener la calma, ¿vale? Tener unos niveles de ansiedad altos mientras estamos contestando esas pruebas, pues no nos va a ayudar de mucho. ¿Listo? ¿Qué temáticas son claves para nuestra prueba de competencias ciudadanas? Pues varios, pero yo quiero como que tengan estos tres muy presentes para que ustedes también vayan repasando esas temáticas, ¿listo? Si tienen vacíos en ellas. Una, historia de Colombia siglo XX. Tienen que tenerla bien clarita, todo lo que es conflicto armado, es decir, lo que trabajamos en grado 10º. Si ustedes tienen duda de eso, chicos, aprovechen que el blog que montamos pues es público y ustedes también pueden acceder al material que yo estoy dejando en 10º. En 10º les estoy dejando materiales de conflicto armado, de actores armados. Con ellos también hice una clase de repaso ayer, entonces la otra semana esas clases también van a quedar publicadas, como si por ustedes necesitan repasar esos temas, entonces pues aprovechen esos materiales que están ahí. ¿Listo? ¿Qué otra temática es clave? Constitución política de Colombia. Es muy clave. Por eso es que en economía estamos trabajando esa constitución política de Colombia. Tienen que salir preguntas, chicos, porque competencias ciudadanas, lo que pretende el ICFES es un poco mirar que las personas que salen de 11 tengan el conocimiento básico para participar del Estado y de la sociedad de forma activa. ¿Dónde está eso? En la constitución política, ¿vale? No hay cómo. Y lo otro es contexto internacional. O sea, tienen que tener bases de, por ejemplo, ver un noticiero actualmente y entender cuáles son las fisuras que existen entre China y Estados Unidos, por ejemplo. Y eso uno lo entiende si tiene muy claro qué pasó en la Guerra Fría, dónde se alineaba un país y el otro, qué pasó después de la Guerra Fría, que esos son justamente los temas que estamos viendo en sociales actualmente y con los que vamos a retomar después de nuestro repaso de pruebas saber. ¿Listo? Es para que tengan muy presente esas temáticas claves. Si usted siente que tiene vacíos en alguna, pues es el momento como de tomar nota y decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para superar las deficiencias que tengo en alguna de esas temáticas? Bueno. Cuidado con los distractores. En las preguntas es clave que ustedes tengan presente si se está preguntando en afirmativo o en negativo. Muchas veces las preguntas son, ¿cuáles de las siguientes no son condiciones, etcétera? Y si usted no tiene cuidado con ese no, con ese sí que está afirmando, pues la respuesta le va a dar todo lo contrario. Entonces, mucho cuidado con ese distractor. Otra condición que deben tener muy pendiente, tiempo histórico. ¿De qué época me está hablando la pregunta? ¿Vale? ¿De qué época se está refiriendo? ¿Listo? Tenerlo muy presente. Y lo otro, que yo les he insistido varias veces, les puse estrellita y todo para que lo tengan bien presente, chicos.
La prueba saber no les está pidiendo puntos de vista personal, les está pidiendo que usted identifique la postura del autor o del contexto. ¿Por qué? Uno le pueden preguntar, por ejemplo, en teoría económica, ¿cuál sería la mejor solución a la crisis? Y uno es supremamente crítico y cree que el neoliberalismo está mal. Ese es mi caso, yo creo que el neoliberalismo está mal. Pero si usted da su opinión personal, ¿sí? Y le están preguntando es, ¿de acuerdo con el autor? Pues va a tener dificultades porque va a estar contestando mal. Entonces, en esa prueba, chicos, no les están pidiendo que usted dé su opinión personal, sino que realmente entienda cuál es la posición del autor. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, ¿y la clave cuál es de la prueba saber? Definitivamente no hay cómo. Pues la clave es leer. Y si usted quiere mejorar su prueba, saber que igual por más de que la plaza la van a tener que presentar en algún momento, adáptese a una estrategia de lectura, que la lectura se vuelva algo cotidiano para ustedes, ¿sí? Que no se vuelva como un ejercicio aparte, sino que el cerebro esté tan acostumbrado que leer sea muy simple. O sea, que a uno lo pongan a leer una prueba sea igual que cuando uno lee un libro, lee prensa, porque uno está bastante acostumbrado a la lectura. Entonces, con esas indicaciones, chicos, ahora sí vamos a empezar a practicar, ¿vale? Vamos a hacer unas preguntas de práctica y ustedes van a ir haciendo autoevaluación. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Le damos a estas tres personas a admitir que están aquí. Y entonces, ¿cómo va a funcionar, chicos? Vamos a poner unas preguntas y ustedes en su cuaderno eh, las van a ir contestando. ¿De acuerdo? Perdón que los silencie algunos, pero es que si les mantengo los micrófonos silenciados se escucha mejor. Entonces, vamos a ir viendo las preguntas y ustedes en su cuaderno van a contestarla. Yo les voy a dar un minuto para que la contesten y luego la vamos a resolver. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta si usted está siguiendo o no los criterios que les di. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Vamos con el ejemplo de la pregunta 1. Dice, las siguientes son declaraciones de gobernantes europeos a raíz de la llegada masiva de migrantes sirios. Declaración del jefe de gobierno italiano. Europa no solo debe conmoverse, debe moverse. La emergencia se puede administrar a condición de que tenga una visión de conjunto europea estratégica sin caer en la demagogia. Declaración del primer ministro de Hungría. El problema migratorio no es un problema europeo, es un problema alemán. A nadie le gustaría quedarse en Hungría. A todos ellos, los sirios, les gustaría ir a Alemania. Las declaraciones de estos dos gobernantes son A, semejantes, porque en ambas se reconoce la importancia de unificar la política migratoria en el territorio europeo. B, contradictorias, porque mientras un gobernante cuestiona la decisión de los migrantes sirios de huir hacia Europa, el otro considera que Europa debe apoyarlos. C, semejantes, porque en ambas se reconoce que el problema migratorio afecta de una u otra forma al conjunto de países europeos. D, contradictorias, porque para uno de los gobernantes el problema de la migración siria concierne a toda Europa, mientras que para el otro solamente a países específicos. ¿Listo, chicos? Un minuto, por favor, y cada uno va a contestar la opción y por qué cree que es esa opción. ¿Listo? Pueden participar por medio del chat. ¿Vale? Entonces, un minutico para que contesten esa pregunta y me ponen su respuesta por el chat. ¿Y por qué creen que es esa respuesta?
¿Listo? ¿Quién nos quiere compartir por el audio para todos su respuesta y por qué cree que es esa respuesta? Y entre todos vamos retroalimentando. ¿Nadie? ¿Me tocó llamarlos a lista como en el salón? Vamos. Entonces. Andrés Contreras. Dale, cuéntanos cuál crees tú que es la respuesta. Profe, yo considero que la opción más acertada, según lo que creo, es la, creo que es la B. ¿La La- segunda? ¿Por qué? Pues yo creo porque ambas se contradicen porque en sí en Italia están, como por decirlo así, juntando a las naciones de Europa, a varios países europeos para intentar como la solución pues, de la crisis que hay de los inmigrantes. En cambio, en Hungría el ministro está como echándole todo el peso, ya que piensa que hay un favoritismo acerca de como de la zona y que la mayoría o que todos se quieren ir pues, a Alemania y pues por eso considero que es contradictorio. Vale. ¿Alguien tiene una opción diferente? ¿Todos están de acuerdo con eso? Si alguien quiere participar, me puede levantar la mano o participar abiertamente en el chat. Aquí me dice Jimena Bilbao. Es la D, porque claramente Italia dice que Europa debe ayudar con el problema, mientras que Hungría le echa la culpa a Alemania. Entonces ya tenemos dos opciones. Vamos a movernos entonces entre esas dos para ir avanzando. Entonces, chicos, evidentemente, ¿cuál es el primer criterio para uno descartar opciones en este tipo de pregunta? La primera palabra que aparece en ella. Entonces le dice a uno, o son semejantes o son contradictorias. ¿Listo? En ese caso, uno ya podría decir de entrada, no están diciendo lo mismo, luego son contradictorias. Nos movemos entonces entre la opción B y la opción D. Pero vamos a ver cuáles son los argumentos que da. La B dice, porque mientras un gobernante cuestiona la decisión de los migrantes sirios de huir hacia Europa, ¿ustedes pueden deducir eso de lo que está diciendo la primera declaración? No lo está diciendo. Explícitamente no lo está diciendo. Entonces, fíjense en ustedes, ¿cuál sería la opción correcta en este caso? Efectivamente, la D, contradictorias, porque para uno de los gobernantes el problema de la migración concierne a toda Europa, como está diciendo el gobernante italiano, mientras que el otro solamente a países específicos, o sea, a Alemania, según la declaración. ¿Listo? Entonces, en ese primer punto, ¿cuál sería la opción correcta? La última, la D. Entonces, por favor, ahí en sus apuntes donde están trabajando, por favor, eh, coloquen cuál sería la respuesta correcta y coloquen ustedes en un ejercicio de autoevaluación qué debe tener en cuenta para este tipo de preguntas en su examen. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, pregunta número 2. Dice, existe un debate, bueno, pregunto antes de volver, me voy a volver un poquito a la pregunta 1. ¿Alguien tiene dudas de por qué en esta pregunta esa es la respuesta correcta? ¿Alguien tiene alguna dificultad? Este es el momento de preguntar. Profe, Andrés, es que levanta la mano, dime. yo no entiendo una palabra que es demagogia. Demagogia. Ah, yo iba a preguntar lo Ah, eso. mismo, XD. Listo, muy bien. Entonces, demagogia. Demagogia es una mala práctica de la democracia. Entonces, cuando uno ve las formas de gobierno, la democracia es la forma ideal donde la gente participa con argumentos, mientras que la demagogia es la forma en que los políticos, digamos, hablan y convencen a la gente, pero solamente siguiendo sus propios intereses, no los intereses de la comunidad, ¿sí? Entonces, por eso dice que sin caer en la demagogia, porque caer en la demagogia es como, yo digo cualquier cosa por caer bien, pero sin ser responsable con las opiniones que doy. Entonces, la demagogia, para resumir, es la mala práctica de la democracia. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias. ¿No? Sigamos entonces porque les tengo varias preguntas aquí para que repasemos.
Entonces, pregunta número 2. Existe un debate entre los defensores de dos teorías económicas. De acuerdo con la primera teoría, el Estado debe intervenir en la economía de un país, sobre todo en tiempos de crisis, pues la obligación del Estado es reducir las pérdidas que puedan tener las empresas y los individuos. De acuerdo con la segunda teoría, la intervención estatal en la economía conduce inevitablemente a situaciones estructurales de crisis al desestimular el crecimiento económico producto de la libre competencia entre empresas e individuos. ¿Cuál de las siguientes situaciones es afín con la segunda teoría económica? La segunda. ¿Listo? Ahí tienen las opciones, léanlas, entiéndanlas, tienen un minutico para que tomen su decisión y nos la comunican por chat, por favor, para retroalimentar. Listo, entonces quienes van teniendo su respuesta, por favor por el chat nos van enviando qué respuesta y por qué. Perdón, me toca silenciar los chicos porque si ustedes no silencian los micrófonos, los silencio yo. ¿Listo? Respuestas entonces. Así les toca en el ICFES, decidirse por una. Entonces, si tienen dudas, tomen la decisión, decídanse por una y jueguesen. ¿Listo? ¿Quién nos cuenta la respuesta? Vale, Tomás Guerrero. Cuéntanos por qué respuesta te fuiste y por qué. Tomás. ¿No? Sharon Martínez. A ver, vamos a ver acá. No entendió la pregunta, pero igual se la tienen que jugar, chicos. Por eso es importante estos ejercicios. Yo quiero que ustedes se den cuenta que en el ICFES, pues no tienen opción. Tienen que jugársela por alguna, ¿vale? Entonces ya la vamos a explicar con calma. Sharon, ¿por qué opción te fuiste? Sharon Martínez. ¿Mm? ¿No? ¿Están pero no están? Santiago Rueda. Santiago Pereira, ¿no? Vamos a ver si aquí nos dan alguna opción. Dice Harold, considero que es la A, ya que la decisión de bajar impuestos de las empresas que tienen empleados menores de 25 años, es decir, que las empresas van a controlar a los menores por beneficio propio y eso genera desempleo en las personas mayores. Entonces vamos a analizar la pregunta, ¿listo?
Vamos a ¿Alguien quiere darnos su análisis en voz alta? ¿No? Carmen. No, los voy a silenciar, perdón, silencio. Y entonces vamos a analizarla, chicos. ¿Cuál es la estructura de esta pregunta? La pregunta nos está poniendo dos teorías económicas y nos está diciendo que identifiquemos una situación con la segunda, ¿vale? ¿Cuál es la primera teoría? El Estado debe intervenir en la economía de un país. El Estado tiene que meterse en la economía. ¿Listo? Puro estado de bienestar. El Estado controla todo. Pero, según la segunda teoría, el Estado no debe meterse en la economía, porque fíjense que dice, la intervención estatal en la economía conduce inevitablemente a situaciones estructurales de crisis. Entonces, ahí tenemos dos teorías económicas que son completamente contrarias. Una que está diciendo que el Estado debe intervenir en la economía y la otra que no debe intervenir para nada en la economía, que el Estado no se tiene que meter. ¿Listo? Ya con esos argumentos, chicos, ¿cuál entonces sería la respuesta correcta? ¿Cuál de las siguientes situaciones que les proponen tiene más relación con la segunda teoría económica de que el Estado no se tiene que meter en la economía? ¿Quién quiere participar? Andrés Contreras, la B, ¿por qué? Dale, Andrés. Porque se suministra el dinero. Vale, ¿alguien más? Ya me estoy asustando, chicos, porque estoy viendo que en pruebas, a ver, están crudos. Exacto, porque se suministra el dinero sin tener en cuenta el Estado. Listo, Andrés, sí tienes razón. En este caso, y de acuerdo con esa explicación, la opción correcta sería la B. Porque la segunda teoría económica está diciendo que el Estado no se tiene que meter para nada en economía, ¿sí? Y la opción B está diciendo que para eliminar el monopolio estatal, o sea, que el Estado controle todo, del suministro de servicios públicos, el gobierno decide subastar las empresas públicas de electricidad y agua. ¿Cómo así subastarlas? Pues volverlas privadas. O sea que de esas opciones, la que está en coherencia con la segunda teoría económica es la opción B. ¿Listo? Porque fíjense que en las otras opciones el país está regulando la economía, el Estado está regulando la economía, mientras que en la B están diciendo que esas empresas que tiene el Estado las vendan al sector privado, ¿vale? Entonces, por favor, ahí en su cuaderno, como están trabajando en apuntes, si tienen dudas de terminología, de comprensión de lectura, escríbanlo, chicos, no tanto porque yo les vaya a revisar eso, sino de verdad para que ustedes vayan haciendo esa preparación autónoma de pruebas a ver. ¿Listo? O sea, ¿qué conceptos claves deben tener en cuenta? ¿Cómo deben contestar esa pregunta? ¿Alguien tiene dudas sobre algún término o alguna expresión que esté en la pregunta para continuar? ¿No? ¿Nadie? Participativos. Vamos entonces a la pregunta 3. Vamos a ver cómo está de tiempo y si no les pongo una más. No, estamos colgados. Entonces vamos a la pregunta 4, que es más cortita. Vamos a esta, chicos. Ahí hay una clave sencillita de contestar. Vamos a ver cómo nos va. Dice. Está en el chat que me pusieron. ¿Qué es monopolio? Ah, Natalia, listo, bien que preguntes. Entonces, monopolio, mono es una sola persona y monopolio es que una sola persona controla la economía o controla un sector económico específico. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos, es que Fedegan tiene el monopolio de la ganadería en el país, ¿por qué? Porque es una sola empresa fuerte que maneja todo ese sector económico. ¿Listo? Entonces, monopolio quiere decir
que una sola persona controla la economía. En el ejemplo de la pregunta 3 que estamos viendo, de la pregunta 2, perdón, entonces la opción B decía eliminar el monopolio estatal. ¿Listo? O sea que la empresa, que el Estado controla todo, ¿vale? Ya estamos colgaditos de tiempo, vamos a esta pregunta y vamos a la parte final porque parece que no nos alcanzó tan bien el tiempo que teníamos planeado. Listo. Dice, ejemplo de pregunta 4. De acuerdo con la Constitución del 91, el pueblo interviene de forma directa en el ejercicio del poder mediante los mecanismos de participación ciudadana. Entre estos se encuentran el referendo, el plebiscito, la consulta popular y la revocatoria de mandato. ¿En cuál de los siguientes escenarios no es posible hacer uso de estos mecanismos? A. Un grupo de ciudadanos quiere revocar a su alcalde de este cargo porque éste ha incumplido las metas que propuso en su campaña electoral. B. El presidente quiere saber si los ciudadanos apoyan la participación política de miembros de grupos al margen de la ley luego de que se reintegran a la vida civil. C. Un grupo de ciudadanos quiere cambiar la norma constitucional que protege los espectáculos taurinos porque consideran que se trata de casos de maltrato animal. D. El presidente quiere modificar una ley que impide en ciertos casos la judicialización de quienes trafican con drogas porque considera que esta norma es muy flexible y lleva a la injusticia. ¿Listo, chicos? Un minutico, por favor, tomen su opción y nos la envían por el chat. Está facilita. Bien, ya estamos teniendo respuestas. El término taurinos, nos pregunta Santiago Rueda qué significa el término taurinos, lo que tiene que ver con los toros, ¿de acuerdo? Entonces, con las corridas de toros específicamente, en el contexto de la pregunta. Ya estamos teniendo respuestas. Vamos a ver el resto. Juéguesela por una respuesta, chicos. En la prueba saber, tienen que jugársela. Perdón, les voy a cerrar sus micrófonos para que nos podamos escuchar y no haya interferencia. Y solo lo abrimos para participar. Michael, estás levantando la mano. Cuéntanos. Profe, pues yo digo que es la D. Sí, la D. Porque pues ahí dice que cuál en los siguientes escenarios no es posible hacer uso de estos mecanismos. Y pues Sí. ahí se está dando pues como un punto bueno de que el presidente quiere modificar una ley que impide ciertos casos de la judicialización de quienes trafican con drogas porque consideran que esta norma es muy flexible. Lo que el presidente está queriendo hacer es pues como reforzar o cambiar las normas y eso, y pues yo no le veo nada de malo a eso. Y pues se supone que con el texto que leímos y eso, el plebiscito y todo eso, pues son cosas prácticamente que se definen malas o algo así, ¿sí? Después yo digo que la revocatoria del mandato y eso pues no tendrá que ver en ese sentido. Perfecto, listo. ¿Alguien más tiene una opción diferente? Aquí ya me han dicho que es la D, porque el presidente no puede cambiar la norma, la C, porque la Constitución no la puede manejar, que tienen dudas entre la A y la B. ¿Alguien más? Entonces vamos a ver, chicos. Les voy a explicar la estructura de la pregunta, como estructura. Y ustedes son impuntuales hasta en reuniones virtuales, impresionante. Entonces, en la estructura de la pregunta, la idea es que el estudiante conozca los mecanismos de participación ciudadana. Ese es el ideal. Pero supongamos que ustedes no los conocen. ¿Con qué nos podemos ayudar? Fíjense en lo que están preguntando. Voy a poner acá una anotación. Entonces, fíjense en lo que están diciendo. Mecanismos de participación ciudadana. ¿De acuerdo? Entonces, si son mecanismos de participación ciudadana,
Pues, ¿quién lo tiene que hacer? Los ciudadanos. Miremos las opciones. Opción A, un grupo de ciudadanos quiere revolcar a su alcalde. El presidente quiere saber si los ciudadanos apoyan la participación política de los miembros. Opción C, un grupo de ciudadanos quiere cambiar la norma constitucional. Opción D, el presidente quiere modificar una ley que impida en ciertos casos la judicialización de quienes trafican con normas. Y ahí donde está la participación ciudadana. ¿Ven? En ninguna parte. Entonces, digamos, como primera clave para que nos demos cuenta, en la opción D, no le están pidiendo a los ciudadanos absolutamente nada. El presidente quiere modificar una norma. ¿Y quién hace las normas? El Congreso de la República. Si el presidente quiere hacer una norma, pues simplemente la manda al Congreso. Fin. ¿Sí? Pero fíjense que en la pura estructura de la pregunta, eso que les subrayé puede ser una clave para que ustedes interpreten. Puede que ustedes no tengan ni idea de mecanismos de participación ciudadana. Pero ojo, en todas las opciones son los ciudadanos los que están actuando. En la opción D, ninguna. Entonces la respuesta correcta, como nos están preguntando, ¿en cuál de los siguientes escenarios no es posible hacer uso de esos mecanismos? Entonces la respuesta correcta sería la D. ¿Listo? ¿Alguien le queda duda de por qué la opción D es la correcta? Si tienen dudas, pregunten, por favor. ¿No? ¿Claro? ¿Medianamente claro? Y ahí en sus apuntes digan, ah, bueno, tengo que repasar entonces Constitución Política. Listo. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Ay, bueno, quedó rayado donde no quería que quedara rayado. Entonces, vamos a ver si nos da el tiempo. Pregunta 5, pregunta 6. Mejor esta, que está más cortica. Esta es de puro organismos de control. Fácil repaso de lo que vimos en décimo. Dice, un gobernador y varios funcionarios públicos fueron sancionados y destituidos de su cargo por haber exigido multimillonarias comisiones durante la adjudicación de contratos de distintas obras públicas. En este caso, fácil, chicos, ¿cuál es el organismo de control encargado de investigar, sancionar y destituir al gobernador? La Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Corte Constitucional. Es así, rapidito la respuesta en el chat, porque esa es como muy fácil de organismos de control, básica de organismos de control. Lorainis levantó la mano, cuéntanos, Lorainis. Chicos, toca que sean rápidos porque nos queda 1 minuto 50 y si yo les doy la palabra y no la otra persona que levantó la mano puede participar. Levantó la mano Lorainis. Levantó la mano. ¿Quién más? Michael. Profe, pues yo diría que es la Procuraduría, bueno, esa monda. Procuraduría. General, eso. Pues ya que ahí le está diciendo, pues es la principal encargada de vigilar el cumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos. Y arriba dice, un gobernador y varios funcionarios públicos fueron sancionados, entonces pues esos son los que están encargados de eso, ¿no? Efectivamente, chicos, esa está súper fácil, esa es la que uno dice, van a la fija. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es la Procuraduría General de la Nación, que es la encargada de investigar y vigilar el cumplimiento de los funcionarios públicos. ¿Listo, chicos? Nos queda menos de 1 minuto, yo les tenía más preguntas, pero entonces vamos a culminar. Chicos, con este ejercicio que les voy a pedir, autonomía, ustedes tienen que realizar su propio plan de estudios, viendo con este ejercicio que hicimos, con las preguntas que yo les envié, qué dificultades tienen para que busquen las opciones para solucionarlas. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a tener clase hoy a las 4 de economía. Por favor, puntualidad, chicos. Es muy difícil empezar clase y ver que todo el mundo llega tarde y estarles dando el ingreso. Por favor, sean puntuales. ¿Listo? La clase quedó grabada y yo se las voy a publicar para quienes no la vieron completa.
luego en el blog. Entonces, muchas gracias. Nos vemos a las 4, por favor, puntuales para su clase de economía. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias y nos vemos